¿Hay algo que podamos hacer para mejorar el estado de nuestro perro antes de ir al veterinario? Sí, total. Y esto además es lo que dictamina un poco la situación de pronóstico de estos perros de cuando vayamos de camino a la clínica, ¿no? ¿Qué decíamos antes con el caso clínico aquel que tuve que recordé durante mucho tiempo? Existen perros que al final acaban con alteraciones neurológicas y de otros órganos y depende de dos cosas, de la cantidad de calor que haya acumulado ese perro dentro de su organismo y de cuánto ha durado este calor una vez llega allí, ¿no? Entonces, Vale, tenemos que reducir la temperatura lo máximo posible, lo más rápido posible, pero con una salvedad muy importante, ¿vale? Y es que al final, ¿dónde está esta temperatura tan alta? Aparte de los órganos, también está en la sangre. Imaginaos que las pudiésemos enfriar un poquitito la sangre y que cada vez que pase por ese órgano lo refresque. Los sí. órganos están constantemente irrigados. Eso es un poquito lo que queremos conseguir. ¿Cómo conseguimos que la sangre disipe ese calor hacia el exterior? Él lo está haciendo con la boca. La boca está súper irrigada y nosotros, de hecho, no sé si conocéis los comprimidos sublinguales, que hay muchas veces pues, antihistamínicos y otros fármacos que se ponen sublinguales. ¿Por qué? Pues porque hay una arteria muy importante por debajo de la lengua, la arteria sublingual, que cuando tú pones el comprimido ahí se absorbe y directamente va al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, esa zona está tan irrigada que justo si enfriamos ahí es un sitio muy bueno para actuar, ¿no? Allí es muy difícil, ahora os digo otros sitios, ¿no? Pero por eso es importante que beban agua. Y si este agua es fresquita, mejor todavía, porque en esa zona pues, van a poder refrescar bastante. Ellos mismos es la zona que utilizan para ventilar. Importante no obligarles, ¿eh? Lo que decía antes, que no queremos un atragantamiento y un golpe de calor, ¿vale? Que lo hagan ellos prácticamente como beben con la lengua directamente, fenomenal. Luego, otras zonas que están muy irrigadas son las almohadillas, la zona de, bueno, las almohadillas no, la zona entre las almohadillas, ahí de ¿Vale? las patas, la zona axilar, la zona inguilar, inguinal, perdón, y también un poquito la zona de la tripa, donde tienen las mamas, las perritas y demás, ahí esa zona también tiene bastante irrigación, ¿no? Y además menos pelo, importante, porque también es más fácil enfriar la piel con menos pelo que cuando tienes una mata de pelo importante si es un perro muy peludo, ¿no? Entonces yo una cosa que hago mucho, que recomiendo bastante, y con eso hemos salvado algún perrito, es con alcohol, alcohol de las heridas, el de 96, ponerlo entre las almohadillas de las patas, mojárselo, porque no sé si os habéis puesto alcohol alguna vez, seguro que sí, luego da una sensación de frío bastante Sí. potente, ¿a que sí? Cuidado, eso sí, con los perros que tienen dermatitis atópica, que tienen la pododermatitis o inflamación ahí, porque entonces, imagínate echarte No, alcohol unos prefiero no días. imaginármelo, pero el dolor puede ser considerable, sí, Te ya. puedes morir, ¿no? Pero bueno, para perros sanos nos va bastante bien echar alcohol en esa zona. Vale. O por ejemplo alcohol en la zona de las axilas y demás. Eso funciona bastante bien, les enfría bastante. Y luego también, si les echamos agua, y esto es un punto muy importante, antes se echaba agua muy fría o hielos y demás, y se ha demostrado ser totalmente contraindicado. No podemos utilizar hielos o agua helada. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando sentimos esta sensación de tanto frío, de esta que nos quema un poquito el Ujú. frío, ponte que te pones una bolsa de hielos porque te has dado un golpe, hay un momento en el que se te desensibiliza la zona y se te queda así como, no sé, como demasiado frío, como que te quema, como que te duele. Sí. Y esto que está haciendo los vasos sanguíneos de la zona, recordemos, queremos enfriar los vasos sanguíneos. Entonces, estos vasos sanguíneos al final, ¿qué hacen? Contraerse y hacer que menos sangre pase por allí. Es una respuesta instintiva para que luego no se enfríe el organismo entero, ¿no? Y por eso funciona fenomenal para heridas perdón, para golpes e inflamación y demás, porque reduces la cantidad de sangre que llega allí con todos los mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, para eso fenomenal, pero para el frío, ¿qué hace? Que se me cierren los vasos sanguíneos de la superficie del cuerpo, que es por donde va a perder calor el perro, y todo el cuerpo todo el calor se acumule dentro del cuerpo. Sí, o sea que en Conseguimos ningún caso lo que el estabas efecto contrario. comentando de enfriar con alcohol en axilas y demás, en ningún caso le pases un hielo por ahí porque conseguirías el efecto contrario. Eso es, o sea, agua con hielos o por ejemplo los guisantes congelados o lo que sea, Sí, eso vamos a evitarlo porque conseguimos el vale, efecto totalmente al contrario. vale, Agua fría, desde luego, agua vale, vale. fresca Agua para fría incendiar sí, los pero no poros. agua helada, vaya.
Exacto, exacto, exacto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues sobre todo en perros que son más grandes o que sean más peludos y demás, les podemos echar chorros de agua fría encima, siempre más fría que el perro, por supuesto. Y luego ya el método Gold estándar es, si tenéis un ventilador, una vez mojemos al perrete que esté bien empapado en agua fresca, le ponemos un ventilador que le dé justo en esa zona también. Y Vale. con eso es lo que se llama eliminar calor por evaporación, ¿no? Que es lo que recomiendan los expertos, porque así se pierde bastante temperatura sin tener ese riesgo de vasoconstricción y por tanto de acúmulo de calor en el interior sin que nosotros nos Vale. demos cuenta. Y también había leído en algún estudio lo de no sé si se llama el método de la inmersión, pero o sea, directamente meter al perro en agua fría, que no helada, pero en agua fría. Exacto, y eso también se puede hacer, por supuesto, siempre manteniendo la cabeza Sí, afuera, asegurando que respire bien y todo eso, que muchas veces con el estrés nos olvidamos de estas cosas básicas. Eh, sí, lo del estrés es lo y, que y- tiene, que bueno, es que el ataque de nervios, claro, es que depende cómo veas a tu claro, haces todo perro, a la vez y lo mismo, no sabes claro. cómo, o sea, pero sí es verdad que o sea, si tienes la mala suerte de que te pase algo así, saber qué tienes que hacer en esos primeros minutos mientras estás cogiendo el coche para ir al veterinario, Exacto, sí. exacto, sí, sí, eso es muy importante, porque cuanto antes los enfriemos, mucho mejor. Y ya luego el veterinario terminará de enfriar de todo al animal y actuará frente a esos eventos secundarios que ha podido tener Que eso te iba a el... preguntar, porque, o sea, hay que ir corriendo, corriendo al veterinario, pero ¿qué es lo que le hacen a tu perro en el veterinario? Porque la Pues verdad es mira, que no muy lo buen sé, punto, no muy tengo ni buen idea. punto. Al final, todo este exceso de calor, Sí, el organismo que hace, pues intentar eliminarlo lo máximo posible y con eso se eliminan muchos líquidos, ¿no? Pues por ejemplo, el babeo, es lo más evidente que vemos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿por qué tienen también diarreas? Porque al final, pues también a través del intestino se está eliminando todo el calor posible, ¿no? Y eso pues muchas veces va con líquidos, ¿no? Y la propia evaporación, ¿no? Pues al final hace que estos perros generalmente estén deshidratados. Súper importante poner fluidos y además tiene otro efecto y es que las bolsas de fluidos suelen estar también más frías que de los 38 grados que debería tener el perro. Entonces directamente ese suero no es que te lo enfríen, pero ese suero va a estar más frío que el vale. propio perro y directamente pues echar suero frío dentro de la sangre ayuda bastante, ¿no? Luego también depende un poquito de la gravedad que haya tenido este animal en concreto. Porque ya depende de la sintomatología que tenga, puedes utilizar una terapia o puedes utilizar otra, ¿no? Si, por ejemplo, son sobre todo diarreas, pues reponer electrolitos, o, por ejemplo, si tenemos un problema ya pues de convulsiones o de estado mental alterado, lo que sea, tratamiento para esos problemas neurológicos, desde luego que hay. Y sobre todo es muy importante que una vez bajemos esa temperatura a 38 grados, consigamos que con una supervisión de un veterinario se mantenga esa temperatura a lo largo de cierto tiempo para decir, oye, vale, ya este perro ha conseguido normalizar su temperatura, él vuelve a ser dueño de la temperatura corporal y vuelve a controlarla él mismo y ya entonces pues sí podemos irnos a casa, ¿no? Por eso que tampoco se extrañe que los veterinarios muchas veces quieran hospitalizar al perrete durante una noche. Ya, Es principalmente para controlar que este perro sigue siendo capaz de controlar su temperatura, que nos aseguremos de que todas las alteraciones que ha podido suceder alrededor de este golpe de calor están bajo control, porque bueno, hemos hablado mucho del cerebro, pero también el riñón se resiente mucho por la deshidratación, el hígado y otros órganos también se resienten, ¿no? Entonces lo normal es hacer una analítica, ujú, tratar a partir de ahí y sobre todo pues estar una noche tranquila, con fresquito y demás, depende también de la gravedad del caso, lo que os vayan recomendando, pero principalmente esas son las recomendaciones.